La periodista Maria Fitzgerald publicó en 2023 Los nombres que olvidamos, una serie de crónicas en las que retrata el conflicto armado y sus consecuencias en la población civil. Fitzgerald, incluso, comparte un suceso en el que su vida estuvo en riesgo a raíz de una cobertura que realizó en el occidente colombiano. La ganadora de un premio Simón Bolívar concedió una entrevista a Gazetápolis en la que comentó lo que significó para ella escribir y publicar su primer libro periodístico. En la introducción del libro usted se refiere a enmendar el oficio del periodismo. ¿Por qué es necesario este ejercicio? Yo considero que el periodismo es siempre una apuesta arriesgada por muchísimos factores, también que se atraviesan por la precarización, por el peligro mismo, por narrar o intentar narrar cosas que hay personas poderosas que no quieren que salgan a la luz, y por lo mismo los ejercicios periodísticos siempre son riesgosos. Pero adicionalmente a eso ha sido una profesión que se ha terminado por permear de también situaciones peligrosas, por estructuras peligrosas que benefician a muy pocas personas y que han terminado por, digamos que, resignificar un poco las labores que se cumplen dentro de esta profesión, y volverlas más retadoras. Y eso lleva muchas veces a que a periodistas como yo se nos rompa el corazón con esta profesión. Por muchísimos motivos también, pero principalmente creo yo son esos que están marcados por la corrupción. Y eso, al momento en el que pude escribir mi libro, fue una de las premisas principales, porque para mí mi libro fue como una decantación de muchas situaciones, pero al mismo tiempo fue un espacio en el que fui plenamente libre de escribir y pensar lo que yo quería escribir y pensar, y no estar, digamos que, mediada por los intereses de una agenda en concreto, o de un medio en concreto, o de una voz en concreto, sino que fui yo la que estuvo ahí planteándose estas preguntas, y es algo que por lo mismo me ayudó mucho a resignificar esta profesión y enmendarla un poco. Entonces por eso es que desde ahí parte la premisa del libro, y esa es la manera en la que fue construido básicamente. Este es un libro bastante personal. ¿Escribirlo significó para usted de alguna u otra forma sanar las consecuencias que tuvo el conflicto en usted, así como lo hacen algunas mujeres con las artesanías? No sé si mi ejercicio es equiparable al de mujeres que realizan artesanías, ni pues porque mi dolor no es el de ellas. Eso es algo que siempre me conflictúa un poco, porque pese a que yo también he sido víctima del conflicto armado directamente, y mi familia lo ha sido también, siempre siento que en el momento en el que uno como periodista se presenta ante una historia, pues está siempre vedado por el privilegio. Entonces está el privilegio de, si yo me meto a estos espacios, yo voy y cuento estas historias, pero mal que bien yo hoy en día tengo el privilegio de salir de esas zonas, y por lo mismo mi dolor jamás va a ser el de las personas que aún hoy en día deben sobrevivir a estas condiciones. Entonces, en esa medida, pues como que siento que no es equiparable. Sin embargo, como te decía en la respuesta anterior, ya como un ejercicio personal, sí, a mí mi libro me ayudó a sanar muchas cosas, a lidiar muchas cosas que de otra manera no lograba lidiar, y sobre todo significó recordar, pero recordar para sanar muchas de esas vainas que uno a veces reprime y que se quedan por ahí causando daño sin que uno muchas veces ni siquiera lo note. Entonces sí, mi libro pues sí significó, digamos que un escenario muy bello de sanar y de curarme en muchas cosas. Y eso pues fue, digamos que lo más encantador y lo que yo más agradezco de esta publicación en concreto. Durante el libro se habla de la afectación de la salud mental. ¿Cómo manejar esto en medio de las vivencias, además de escribirlas? Bueno, pues mi salud mental creo que es algo también muy personal, pues que obviamente está ahí puesta en juego dentro del libro, y que además pongo en juego todos los días con esta profesión. Y es algo que he aprendido a sobrellevar de diversas maneras, cosa que agradezco mucho.
he aprendido a crear líneas de apoyo, he aprendido a cuidarme, he aprendido o tengo un poco de mayor claridad sobre cuáles son mis límites. He logrado crear un entorno alrededor mío que está muy cargado de mucho amor y mucho apoyo, y eso siempre ayuda muchísimo. Por supuesto, hay momentos y hay cosas que yo ya hoy en día reconozco que no puedo hacer. Por ejemplo, yo ya no puedo salir a marchas, es algo que me hiela. Yo no puedo ver miembros del SMAT, es algo que me paraliza por completo. Y por lo mismo han sido espacios de los que yo he tenido que sacarme a mí misma porque ya viví suficiente. Ya viví suficiente esa represión, ya viví suficiente lo que son capaces de hacer, y hay pues espacios en los que he tenido que aprender a cuidarme más, porque hay una frase que me dijo mi mamá que no recuerdo si la dejé depositada en el libro, pero seguro sí, lo más seguro es que sí, y es que ella me repetía mucho que yo no debía ser mártir, porque yo no había nacido para ser mártir, porque Colombia estaba lleno de mártires que luego eran reflejados en 2 o 3 grafitis a los que les iba mejor, y esos grafitis luego solamente quedaban para que los perros y los borrachos los orinaran. Pues me pareció una frase muy sabia, muy, muy llena de muchísima razón y muy llena de mucha, pues de mucha conciencia frente a lo que es la realidad de nuestro país, y es que acá te matan y no importa, y seguimos sumando muertos y no importa, y todos los días contamos muertos y no importa, y eso es algo que ya hoy en día siento que he aprendido a ver de una manera distinta, sobre todo porque hoy en día, y sobre todo luego de haber vivido las cosas que reflejo en el libro, entendí que realmente lo más significativo es proteger la vida, y eso debería ser lo que prime en absolutamente todos los espacios que ocupemos. Entonces, pues justamente eso, creo que por ahí es donde he logrado entender y explorar la salud mental, y lo que me permite, digamos, que mantenerme a flote con estas dinámicas. Estas historias en muchos casos no se dan a conocer con facilidad. Entre el abandono estatal y el no cubrimiento por parte de los medios hace que así sea. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque no hay interés. A mí muchas veces me han dicho, ay, no me cuente eso, que yo no quiero amargarme. Y pues lo que a mí más me sorprende es que muchas veces han sido personas que pertenecen a ONGs, o que son personas que se supone que defienden los derechos humanos, pero prefieren mantenerse enceguecidas frente a la realidad de no cientos, no miles, sino posiblemente de millones de personas en este país y en el mundo. Y esa falta de interés, por supuesto, lleva a que esta no sea una agenda necesariamente rentable ni popular. Y sobre todo termina significando que, por ejemplo, medios hegemónicos no quieran invertir en este tipo de historias, porque para ellos, recuerdo que alguna vez tuve un jefe que me gritaba que hablar de la paz no era sexy. Y yo decía, pues sí, obviamente no es sexy, pero pues son agendas necesarias, son agendas importantes, y creo que últimamente han empezado a afianzarse, sobre todo más periodistas y más medios, que insistimos en cubrir este tipo de temáticas y que no pensamos que no sea sexy, que pensamos que es algo vital y que merece ocupar no una esquinita en el periódico, sino la primera plana. Pero eso es una cuestión cultural que siento que vamos a tener que seguir explorando y trabajando, y ojalá más pronto que tarde logremos pues afianzar estas agendas como algo prioritario. Háblenos de la portada. ¿Qué hay detrás de ella? La portada es una foto mía de una mujer, sí, que es una indígena en Vera Dávida. Y es una mujer a la que entrevisté porque recientemente había intentado suicidarse en medio de este contexto que narro en el primer capítulo. Fue una historia muy dura, ella era una mujer muy joven, y pues contó o tuvo digamos que la confianza conmigo y la generosidad conmigo de contarme su historia. Esta foto no iba a ser originalmente la portada, pero sí fue digamos que un impulso que me dio mi editora, porque me dijo que otra portada que yo había elegido le parecía que no representaba bien el libro, y que mejor que pues representarlo con una foto mía, o sea, tomada por mí, quiero decir.
Y pues así fue como llegamos a esa portada. Pero originalmente pues iba a ser otra portada distinta y sin embargo hoy en día estoy bastante contenta con esa portada, pese a que pues yo no soy fotógrafa ni tengo ningún tipo de entrenamiento en el tema, pero la verdad sí me causa mucha alegría que esa haya sido la portada hoy en día. En el cierre del libro se habla del proyecto Madres. Han pasado un par de años desde que se publicó el libro. ¿En qué fase se encuentra en la actualidad este proyecto, María? Bueno, el documental ya está en su etapa de edición, espero que final. Estamos en este momento buscando recursos para poder terminar esa edición. Y lo ideal es que luego esto salga a algún proceso de distribución, entonces eso así va. Espero que no se demore muchos años más porque para mí también es muy urgente poderlo dar a conocer de manera más amplia.